Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, que mirando para atrás se convirtió en una estatua de sal. Mis amados, vivimos en tiempos peligrosos. Cambios climáticos, huracanes, pandemia, terremotos, fuegos en distintos estados en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Enfermedades como el Zika, chikungunya, dengue se ha convertido en la señal de los tiempos. Y ahora más que nunca debemos examinarnos y preguntarnos, ¿estoy en un genuino caminar con el Señor? Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O como lee el margen, no todo el que me dice Jesús, Jesús, no todo el que dice ser cristiano va a entrar al reino de los cielos, pues muchos en su hipocresía clamarán mi nombre, y hasta me anunciarán, pero yo no los escucharé, pero los aborreceré, pues mis mandatos no mantuvieron. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Definición de abominar: aborrecer y condenar enérgicamente a una persona o una cosa. El Dios viviente aborrece al hipócrita, pero ama el corazón íntegro. Salmos capítulo 101, versículo 2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O como lee el margen, en la privacidad de mi hogar y corazón, en donde nadie me puede ver excepto Dios, yo guardaré los mandatos de mi Señor, no solo en público, donde puedo ser visto por el hombre, pero también en el aposento, donde solo Dios me puede ver. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, hoy más que nunca, mis amados, nos debemos hacer esta pregunta: ¿estamos en un genuino caminar con el Señor? ¿O estamos en nuestro propio caminar de acuerdo a nuestra propia doctrina? ¿Me estoy congregando en una iglesia que predica un evangelio centrado en Jesucristo o un evangelio que es centrado en mí? Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo yo puedo discernir si mi pastor predica un evangelio centrado en Jesús o centrado en el yo? Si el que está detrás del púlpito es animado por el Espíritu Santo o por el espíritu del anticristo, imitando al Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para evaluar el contenido de esta pregunta y saber si mi pastor me predica la verdad, solo tenemos que mirar el corazón de Satanás como está escrito en la palabra de Dios. Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La teología del diablo se enfoca en el yo. Me subiré, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Mientras que la teología del Señor Jesucristo se enfoca en el servicio hacia otros. Juan capítulo 10, versículo 11.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando usted escuche a un ministro que siempre está predicando todas las maravillas y todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted, si usted le da su alma al Señor, sepa que esta teología proviene de las profundidades del mismo infierno. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, el Señor Jesús no es un mendigo de almas, como muchos lo predican desde el púlpito, siempre anhelándonos, siempre necesitado, siempre buscando hacer un milagro, siempre buscando darle una bendición a alguien. Ven, hijo, ven, solo dame 5 minutos de tu tiempo diariamente, porque te necesito, porque te amo. O así lee el margen. No le rompamos su corazón, declara el ministro. No, mis amados, Él nos va a romper a nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un verdadero ministro de la palabra siempre les va a predicar que la vida cristiana no es fácil, que el camino es angosto y lleno de tribulaciones y aflicciones. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un varón de Dios siempre les va a hablar que la vida cristiana es fuerte y dura, cargando constantemente una cruz que en muchas ocasiones es difícil de cargar. Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Todo el día andamos con un objeto que es usado como método de muerte en nuestros hombros, con dirección al Calvario. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, Jesús, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todas nuestras ambiciones son clavadas en esta cruz diariamente. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y todo por la causa de Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuando renunciamos a todos nuestros sueños y todo lo que somos para la buena causa, ahora sí estamos listos, completamente preparados para la batalla. Pero, claro está, cuando esto suceda, nuestro enemigo se levantará en contra de nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás todo el día se levanta contra las naciones, iglesias, hogares y personas. Y si Satanás se levanta en contra de nosotros, nosotros debemos levantarnos en contra de él. Debemos batallar en el día malo, o como lee el margen, resistir el día malo, el día de la tentación, el día de la aflicción. Job capítulo 30, versículo 16. Días de aflicción se apoderan de mí. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero mis amados, muchos de los que se congregan hoy en día en las iglesias no están listos para la batalla, pero peor, están dormidos, se hartan de comida, se embriagan de vino, van de fiesta en fiesta, de paseo a paseo, viven celebrándose ellos mismos y viven sin cuidado. Marcos capítulo 4, versículos del 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. O como lee el margen, los oidores de la palabra de Dios, quienes son sembrados entre espinos, son aquellos que después de escuchar la verdad del Evangelio, se enredan nuevamente en los deseos y pasiones de la carne, y por ende los hace a ellos incapaces de poner la palabra del Señor por obra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero el día malo, mis hermanos, es real y bíblico.
Y la iglesia dormida de hoy no se da cuenta que el día de la justicia de Dios toca a su puerta. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y si no despertamos, el día malo no solo tocará nuestra puerta, pero entrará con violencia. Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No hay peor afronte al Señor que el vivir una doble vida, y Satanás lo sabe, y por ende ha puesto sus ministros de iniquidad en posiciones, en los púlpitos, para engañar a los muchos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 18 al 19. Pues estos ministros, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O como lee el margen, tengamos mucho cuidado de no caer en las manos de estos ministros, que predicando una falsa doctrina a aquellos que tienen comezón de oír, ahora también seducen de igual manera a aquellos que verdaderamente le huyen al error, prometiendo libertad en Cristo, cuando ellos mismos son esclavos del pecado, y por ende trayendo al verdadero creyente de igual manera a su mismo error. Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mientras que algunos creyentes son engañados y otros viven sin cuidado, están también aquellos que, en estos tiempos de incertidumbre, claman al Señor Jesucristo que venga, porque prefieren irse con Él ahora que vivir una vida llena de aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción es parte de la vida cristiana, mis amados, y lo que muchos creyentes no saben o entienden es que mientras ellos desean la llegada del Señor, muchas veces empoderados por su propio egoísmo, están de igual manera invocando sus juicios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mis amados, invocando la llegada del Señor, sabiendo que con Él viene un gran juicio, en vez de enfocarnos en la preparación de nuestras almas y con ellas el bien común, no solo es un acto de egoísmo, pues no estamos pensando en aquellos que se quedan atrás, pero de igual manera es un afronte al Señor. Le decimos a Dios en su propia cara que nuestras almas adúlteras están preparadas para su llegada y que no hay nada más que hacer, no hay ninguna otra obra que realizar. Amos capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. En nosotros desear su llegada y con él su juicio es como Noé haber deseado que llegara el diluvio sin primero terminar de construir el arca, inspeccionarla y asegurarse que su familia estuviera a bordo. Y de igual manera, como un buen siervo de Dios, dar aviso a aquellos que no sabían. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Dios protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Es bueno notar que Noé es honrado en este pasaje como un predicador de justicia, y por ende esto nos debería enseñar que es nuestra obligación de inspeccionar nuestras almas, claro está, bajo la lupa de la palabra, luego asegurarnos que los miembros de nuestro hogar están a bordo. Génesis capítulo 7, versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca. Y finalmente, el bien común. Mateo capítulo 25, versículo 26. Siervo malo y negligente. Negligentes son los siervos de iniquidad que mientras desean la llegada de Cristo viven sin cuidado. Nosotros sí debemos anhelar su llegada, como la novia que con ansia anhela la llegada del novio, pero no invocarla, como aquellos que están hastiados de sus propias vidas y desean algo distinto, algo mejor. Y aún así debemos anhelar su llegada con las manos en el arado, obrando para su reino. Lucas capítulo 10, versículo 2. Es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pocos son los obreros que lo hacen de corazón, pero muchos son los que hacen un espectáculo de su fe, una comedia del Evangelio.
Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en nosotros deseáis su llegada y con él su juicio. Es como Abraham rogarle a Jehová juicio en contra de Sodoma y Gomorra, especialmente sabiendo que su sobrino Lot y su familia estaban en la ciudad. Génesis capítulo 18, versículo del 22 al 23. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Como podemos ver, Abraham no suplicó por el día de Jehová, pero suplicó por aquellos en esa ciudad, para que ellos no fueran consumidos en el día de Jehová. Génesis capítulo 18, versículo 25. Abraham dijo, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, o que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no de hacer lo que es justo? Al Señor no solo le complace las peticiones de los justos, pero las responde. Génesis capítulo 18, versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero como bien sabemos, Jehová no halló en Sodoma ni siquiera 10 justos. Lucas capítulo 17, versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Hermanos, tristemente, muchos que creen que están de camino a abordar el arca del Señor, no se dan cuenta que ya se están ahogando. Mateo capítulo 7, versículo del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Y muchos que ahora corren lo más lejos posible de la pronta destrucción de Sodoma, no se dan cuenta que su amor a las cosas de este mundo y falta de cuidado los va a llevar a ellos a mirar hacia atrás. Lucas capítulo 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot, que mirando para atrás se convirtió en una estatua de sal. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra de Dios claramente nos enseña que antes de la venida del Señor, una gran apostasía pasará por toda la faz de la tierra. Muchos abandonarán su primer amor, algunos por amor y codicia a las cosas de este mundo, y otros por miedo de ser rechazados por su parentela, amigos, vecinos, miembros de sus iglesias y miembros de su comunidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Definición de apostasía: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. Pero erramos si creemos que la apostasía solo se trata de creyentes que por completo rechazan la cristianidad y se van de la iglesia. No, mis amados, muchos rechazarán el verdadero evangelio dentro de la misma iglesia, que después de haberlo aceptado en un momento dado, ahora se van detrás de los cuentos, de las historietas predicadas desde un púlpito. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y todo por amor a sí mismo, para ser amados por otros, para no ser rechazados. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquellos que se apostatarán de la fe encaminarán a otros a ser igual dentro de la misma iglesia, y por ende el amor de muchos hacia Dios se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y ahora están listos para ser engañados. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios.